Bueno, 1 de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, Luciano. Tenemos al doctor Gaido con nosotros para hablar de este tema tan particular, tan importante. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Bien, muy bien, buenos días. Bien. Así que bueno, vamos a hablar sobre ello también. Un 1 de diciembre, principios de los 80, año 81 puede ser. 81, bueno, el primer diagnóstico. Se da el primer diagnóstico que da el puntapié a este proceso, la verdad que muy tumultuoso, turbulento en los años 80, principios de los 90, que después se fue conociendo un poquito más de información, pero aquellos que han padecido esto y han salido, digamos, airosos, porque convengamos que son millones y millones de personas que han muerto a causa de esta patología, ¿no? Y más de 25 millones de personas han fallecido por esta pandemia. Por eso la idea de todos los años, el 1 de diciembre, festejar este día o digamos, mencionarlo al menos, para continuar concientizando año a año, para no bajar la guardia, porque un poco la pandemia se sostiene en el silencio y necesitamos al menos una vez al año levantar la voz y recordar y volver a nombrarlo y volver a invitar a que la gente se sume a la prevención continua, a los testeos continuos. Se está luchando permanentemente contra las diferencias sociales, económicas, raciales, etcétera, que hacen un poco más difícil el control de la enfermedad. Bueno, un poco es renovar toda esa lucha todos los años y volver a hablar del mismo tema para no dejarlo de tener presente. Bien, de aquel momento en donde ni siquiera se los saludaba, ni se les daba la mano, ni a las personas que padecían de esta enfermedad se mantenía distancia, e incluso relacionándola con una orientación sexual, muy estigmatizado, digamos, la comunidad homosexual en su momento, a esta realidad totalmente distinta, es cierto, con todavía algún camino por recorrer, pero ya con un avance significativo en materia de ciencia y concientización, ¿no? Sin duda, eso ha sido una de las grandes luchas de esta enfermedad. Hoy al menos tenemos muy claro que la transmisión del VIH es por vía sexual, por vía sanguínea y de la madre al feto, incluso en periodo de lactancia. Hoy se sabe que es solamente eso. No se contagia de otra manera, la pregunta de siempre, el contacto de piel a piel, el insectos, etcétera, no contagian el VIH. Hoy ya sabemos eso, por eso gracias a Dios se ha podido romper un poco esa barrera tan dura que había en un inicio. Yo creo que de todas maneras sigue habiendo desconocimientos importantes, fundamentales, de fondo de la enfermedad, ¿no? Me resulta muy común que por lo menos la gente no vea la diferencia entre VIH y SIDA. Claro. Por ejemplo, y me parece que eso tenemos que recordarlo porque es importante. VIH es el nombre que con que se denomina al virus, al agente agresor. ¿Qué es un virus? Un virus. Exactamente. Ese virus pasa por 3 etapas. Una primera etapa es lo que se llama etapa aguda, donde el virus entra al organismo, empieza a multiplicarse y le genera al organismo, si bien no en todos los casos, pero en una amplia mayoría, los síntomas comunes a una infección viral. Un poco se mencionan los habituales: desgano, dolor de cabeza, a veces un poco de fiebre, algunos rasgos cutáneos, como cuando uno tiene esas virosis tipo gripales. Después pasa por una segunda etapa, que es la que ha traído tantas complicaciones, porque es una etapa crónica muy prolongada, años, donde el virus está en el organismo, la persona contagia el virus, pero es asintomática. Claro. Y el virus se va multiplicando lentamente, va avanzando lentamente y va afectando lentamente a nuestras células de defensa, que se denominan linfocitos, y con el tiempo recién llega a la tercera etapa, que es cuando produce la inmunodeficiencia, enfermedad conocida como SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Claro, exactamente. Esa es la diferencia. Sí, exactamente. Es decir, que el virus hace lo suyo, pero después, ante esa baja defensa del organismo, aparecen las otras patologías para, terminar de complicar el cuadro, ¿no? El desenlace se produce porque la inmunidad cae tanto, la lastima tanto el virus, que enfermedades que habitualmente no nos hacen nada
porque para nuestro sistema de defensa es muy sencillo controlarlas, ya no las puede controlar y empiezan a aparecer esas enfermedades incontrolables donde, bueno, nos damos cuenta de la deficiencia porque son enfermedades que habitualmente no enferman y a las personas que padecen el SIDA le causan problemas muy graves y hasta la muerte. Y Doc, más allá de que, bueno, como usted decía recién, se han desterrado varios mitos en cuanto a esta enfermedad, quiénes las pueden contraer o de qué forma, la gente tiene miedo de hacerse el test todavía de SIDA, de sacarse sangre, de, bueno, averiguar si lo tiene o no, solamente en ocasiones de embarazo, de casamiento, muy extremas, pero es como que todavía está esa incertidumbre. Sí, yo si hablaría de mi experiencia personal, yo lo que creo que hemos ido perdiendo terreno es en el cuidado, en la profilaxis, en la conducta sexual básicamente. Claro. Veo, a lo mejor es una apreciación totalmente personal, sí, veo que hemos bajado un poco la guardia. Sí. Y veo en los jóvenes que tienen tendencia a cuando tienen alguna duda acercarse, consultar, hacerse el control, que está fantástico, pero no veo celo realmente en cuidar la práctica sexual. Sí. Yo creo que eso tenemos que recordarlo. La medicina siempre empieza por la prevención. Promover la ESI, la educación sexual integral en las escuelas, en todos lados, ¿no? Exactamente. Tenemos que promover el sexo seguro. No hay que subestimar esto, claro. Es sumamente importante. Después yo estoy totalmente de acuerdo que frente a la duda hay que hacerse el análisis. Hay a nivel provincial una iniciativa muy importante, facilitadora, se están poniendo en distintos lugares del interior. Nosotros vamos a tener en el hospital la posibilidad de acercarnos, testear gratuitamente la posibilidad de habernos contagiado una enfermedad de transmisión sexual, incluida el SIDA. Sí, sí. Todos los laboratorios de nuestra comunidad disponen de la posibilidad de hacerlo. No hay que tener dudas al respecto, pero insisto en que la prevención siempre es lo más importante. Hay testimonios, la verdad que muy certeros, muy contundentes. Justamente eso iba a preguntar, ¿no? Son alarmantes las cifras, por ahí las estadísticas, lo hemos hablado varias veces, bueno, son estadísticas, pero personas que están en esto bueno, el estudio de la enfermedad, que hace un seguimiento de mucha lucha durante tantos años, hablan de lo alarmante que es esta cuestión, sí, ¿no? De dejar de cuidarse, cada vez más casos en cuanto no solamente a este tipo de transmisión sí, sexual, sino también otras enfermedades. Sí. Entonces son números realmente que asustan y, a ver, en todos los estratos sociales. Entonces sí, como algo casi cultural. O no me gusta hacerlo de esta manera, o perdimos un poco la habitualidad que en algún momento tuvo en esto de si vas a tener digamos, un encuentro ocasional, tener la prevención del caso, ¿no? Y como las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA no son un tema común en la comunidad, es como que parece que no existe, es que no está acá, nosotros no lo tenemos y eso no es cierto. Es un tema totalmente privado y por lo tanto está bien que no se difunda en la comunidad, pero la gente tiene que saber que son enfermedades que existen, sí, que corremos ese riesgo y que es un riesgo muy importante. Totalmente de acuerdo con que hoy la terapia antirretroviral, que es un tratamiento que está disponible, ha ayudado muchísimo a que en esa segunda etapa de cronicidad el quien está bajo tratamiento tenga mucho menos posibilidades de contagiar y prolongue esa etapa de cronicidad muchísimo tiempo, incluso hasta nunca llegar al SIDA, a la inmunodeficiencia. Eso es fantástico, pero la enfermedad está y hay que prevenirla. Y a lo largo de estos años, doctor, siempre se habla o surge una noticia de, bueno, revistas científicas que hay un avance, una vacuna, pero nunca se llega todavía a nada en particular específico. ¿Esto es así? ¿Sucede por algo en especial? Tal cual, o sea, estos virus que tienen tanto, se llaman mutaciones permanentes, generan una dificultad muy importante a la hora de encontrar una vacuna que genere el anticuerpo que lo combata. Claro. Por eso hasta el momento lo que se ha logrado es
determinar exactamente cómo se comporta el virus en el organismo. Y de acuerdo a todos los pasos que da el virus, hay un montón de medicamentos que evitan que pueda generar todos esos pasos. Bien. Eso evita que el virus se multiplique, que crezca. Entonces, si bien no se logra eliminar el virus, sí, lo que se logra es que el virus no se multiplique y no nos genere la inmunodeficiencia. Eso hoy se conoce como terapia antirretroviral, claro, que es un conjunto de fármacos que atacan en distintos puntos al virus. Bien. Y le impiden esa multiplicación en el tiempo. Bien. Bien, dijo en algún momento esto de ser portador, poder contagiar, pero no tener, digamos, demasiados efectos en el organismo. Ampliar un poquito más sobre eso, doctor. Bueno, ese es el gran problema, que hoy la posibilidad de que una persona sea portadora y no tenga absolutamente ningún síntoma es una posibilidad muy grande. De la primera etapa de agudo hasta la generación de la inmunodeficiencia pueden pasar 10 años. Claro. Entonces es importante que la gente se testee, Claro, que se haga controles, que en los controles anuales incluya la determinación de VIH, que si tiene alguna conducta dudosa o ha cometido algún error en ese sentido, no tenga dudas en consultar y hacerse el control. Si tiene alguna enfermedad o deterioro físico difícil de explicar, que consulte. El profesional le va a incluir en la determinación del VIH y esa es la única manera que podemos de determinar casos, de ponerlos en tratamiento, de asegurarle a esa persona una vida normal prácticamente y de evitar el contagio. Bien. yo quería consultarle algo más. No sé si está en conocimiento o lo comprometo al consultarle esto, pero hace poco salió una noticia que una persona se curó sola de este virus, digamos, del SIDA. ¿Puede decir que eso sea así? La segunda en el mundo, era Argentina también. Sí. Hay que tener cuidado con las noticias. Sí, la comunidad científica todavía no tiene, digamos, ningún caso de curación absoluta chequeado. Existe la posibilidad, Claro, pero lo habitual no es eso. No. Lo habitual es que quien tenga el virus puede hacer una vida prácticamente normal. claro. Normal, sin apartarse del tratamiento, eso es fundamental. Hoy tenemos disponibilidad, por suerte, que ese es otro de los grandes avances. Sí. La terapia no es sencilla, no es fácil de conseguir, Claro. son fármacos muy específicos. Hoy, por suerte, contamos con esa posibilidad. Quien tiene la necesidad puede acceder sin ningún inconveniente. Y sí debe tomar ese medicamento. Con ese medicamento puede hacer una vida normal, pero no está de ninguna manera determinado que pueda lograrse la curación y la desaparición total Claro. del virus Por eso hay de que la tener sangre. cuidado con lo que se lee, se promulga también, porque bueno, puede ser O sea, peligroso. científicamente se está viendo, pero todavía no se determinó la curación absoluta del SIDA. Bien. Los portales empiezan a replicar Sí, ese bueno, tipo de sí. noticias Sí, y por ahí. Exactamente. Después hay está mucho bien. mito también aquí aparece. En realidad quieren que tengamos la vacuna, ¿no quieren? Claro, Bueno, claro. ya es parte también de todo esto, de bueno, las informaciones y siempre esa, si se quiere, también tendencia a la conspiración, que bueno, en el caso de las vacunas, por ejemplo, sin ir más lejos, el tema Tal cual. de ahora de coronavirus Del y demás, que siempre aparecen teorías conspirativas. Es verdad. Tremendo. Doctor, muchas gracias por todo. Como No, siempre. gracias a ustedes. Muchas Gracias por la gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy claro.